trabajé, digamos, en clubes, en temas de como calle de golf, y una de las cosas que me llamaba mucho la atención era ver a estas personas ricas, y yo decía como, claro, no lo miraba desde un tema desde admiración que hoy comprendo, sino como desde la rabia. Decía como, ¿por qué a mí me toca levantarme a las 4 de la mañana y ir a cargarle un man de estos cuando está gastando un montón de plata jugando golf y a mí sí me toca trabajar? O sea, era como ganarme la vida. Yo odiaba ser un niño de campo, y se lo decía a mi mentor, que él es judío. Yo le decía, yo odio ser un niño de campo porque yo decía, siempre he estado con mi mano así esperando a la gente, todo el tema, muy noble, bueno, entonces, pero ¿sabes qué es lo que pasa cuando uno tiene una conexión y habla con uno mismo y se coachea a uno mismo? Porque ¿quién motiva al motivador? Que tú aprendes a ver las circunstancias que son negativas como algo muy positivo. Y él me dijo algo que eso me cambió mucho. Me dijo, Kenny, no es una maldición ser un niño de campo. Por el contrario, si tú ves la mayoría de líderes que han salido de la Biblia, la mayoría de líderes vienen del campo. O sea, no es tu maldición. El dolor que tienes hoy no es tu maldición. Por el contrario, es tu bendición. Hay un concepto muy chévere que aprendí, que es: anula tu voluntad para que la de Dios sobre. Y es que a veces mi voluntad, mi visión es muy cortica. O sea, lo que yo veo de la vida puede ser, así sean miles de millones de dólares, es muy pequeña para lo que yo creo que Dios puede hacer. Entonces, cuando tú anulas un poquito, como tienes como esa humildad de decir, también estoy viviendo el proceso y más bien me siento más en gratitud que en ansiedad de que necesito cosas. Cuando anulas un poquitico y te centras en tu interior, pues Dios también te abre cosas en el exterior. Ese momento de mierda, de oscuridad absoluta, la luz estuvo en aplicar, en no mirar hacia afuera y ver cómo solucionaba un montón de cosas, sino mirarme hacia mí y decir, bueno, Kenny, llegamos a este punto, o sea, una experiencia que no había vivido, pues hagamos una cosa, peleemos por nuestros sueños. Y ¡bum! O sea, pasaron un par de milagros en ese tiempo, fe absoluta, entregados a Dios, oramos, entregadísimos, pero pasaron milagros porque decidí apostar también por mí. Comunidad, ¿cómo están? Es un placer y es un honor estar nuevamente acá en un nuevo capítulo de Listo para Rugir Podcast en esta segunda temporada, donde cada vez viene un invitado que la rompe, la revienta, aprovecha su espacio. Hoy tenemos al lobo de la manada, al señor Kenny Cortés, un emprendedor brutal, lleno de experiencia, que vino y nos dejó un capítulo con muchos aprendizajes para aprender en cuerpo ajeno, adoptar todas sus técnicas, su experiencia, traerla pues a nuestras vidas. La verdad, muy valioso. Tenemos un capítulo que no se pueden perder. Entonces, no siendo más, ahí vamos. Vamos. ¿Quién es Kenny Cortés? Emprendedor, soñador, consultor empresarial, esposo o futuro esposo, eh, un amigo y alguien que quiere comerse el mundo. Ese es Kenny Cortés. Excelente. Kenny, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿De dónde viene Kenny Cortés? ¿Cómo inicia en todo hacer todo lo que nos acabas de contar? ¿De dónde vienes? Bueno, Tus raíces. sí, qué chévere. Yo soy un niño de campo. Me crié en las veredas de La Calera, Cundinamarca. Soy un niño que trabaja desde hace mucho tiempo. Yo tengo uso de razones trabajando desde los 6 años, montando caballo, ordeñando vacas, todo ese tema. Y desde muy niño también trabajé, digamos, en clubes, en temas de como calle de golf. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención era ver a estas personas ricas. Y yo decía como, claro, no lo miraba desde un tema desde admiración que hoy comprendo, sino como desde la rabia. Decía como, ¿por qué a mí me toca levantarme a las 4 de la mañana y ir a cargarle un man de estos cuando está gastando un montón de plata jugando golf y a mí sí me toca trabajar? O sea, era como ganarme la vida. Y en mi mente estaba ahí como psicoseada, y pues yo no era el más pues que tenía la parla para conquistar niñas, todo el tema. Y me acuerdo muy bien que un amigo, yo veía, pues yo era digamos que medio ñoño del colegio,
pero pues también no tenía una vida social muy chévere. El colegio no fue tan agradable, por eso mismo no tenía como una muy buena vida social. Pero yo decía, debe haber un truco en todo este cuento, o sea, no puede ser que la vida haya sido así. Y me acuerdo que un día ahí esperando, un amigo me dijo, pues yo estaba mirando como cosas porque quería conquistar a una chica precisamente, y yo viendo así como leyendo libros de técnicas, no de técnicas, sino como cosas ahí. Y un man me dijo, venga, mire que este video está muy bueno y le puede funcionar. Te estoy hablando, tenía 16 años, actualmente tengo 30, entonces digamos que estoy hablando hace 15 años, 14 años. No, tenía antes menos en esa época, y 15 años por ahí, y veo la ley de la atracción. Y vi ese video y más que, o sea, para mí fue una locura, o sea, verlo en esa época, que estamos hablando en 2010 más o menos, verlo en esa época para mí fue, y en ese momento no había el boom que hay en este momento, sino que era muy cercano, y yo lo vi y lo único que yo pensaba era, eso me rayó la cabeza. Yo me acuerdo que lo descargué, yo tenía un celular pues no muy moderno, pero pues ahí lo tenía, y lo veía y lo repetía, y yo decía, esta vaina tiene, o sea, a mí me rayó mucho la cabeza, y se sembró una semilla muy fuerte que al día de hoy está ahí, es empezar a construir cosas. eh, Empecé a construir vainas, me movía en temas como comerciales allá en mi pueblo. Después monté un negocio, me fue muy bien, y me quebré por primera vez a los 22, 23 años. En un fin de semana lo perdí todo. ¡Pah! Eso me dolió mucho. Tusa, volví, me levanté, un amigo me dio la oportunidad, ahí construí mi consultora. No era consultora, era como que yo había entendido que las empresas son, en esencia, extensiones de las personas que las dirigen. Entonces lo que yo hacía era como identificar a los dueños y capacitar su equipo de trabajo hacia esa visión. Y fue creciendo, terminé trabajando para Mercedes, Toyota, hice capacitaciones para el 123 de Cundinamarca, y en eso me llevó a trabajar con una empresa, un empresario, le ayudamos a armar un modelo de negocio, que ya fue cuando nos conocimos. Facturó más de $6 millones en un año. Eh, digamos que he aprendido mucho, digamos que fui construyendo, me moví al tema de las inversiones, también ahí aprendí temas de broquelaje, de casas de apuestas, bueno, un montón de cosas. Me robaron y me estafaron. También aprendí, volvimos y nos paramos. Entonces, digamos que ha sido como o sea, un camino que nació desde, he ganado mucho, he aprendido, he experimentado, pero todo lo que tal vez yo me imaginaba arrancó de un niño de 16 años que se le metió algo en la cabeza y era como, ten la fe de que algo gigante puede ser. Entonces eso también contrastaba con mi contexto en ese momento, pero me fui abriendo el camino para estar donde estoy. Entonces, eso sí como un poquito en resumen el trayecto. Brutal, brutal esa historia. Pienso que muchas personas se pueden identificar con eso. Kenny, hace un rato mencionabas que, pues bueno, trabajaste como el que le recogía las pelotas a los ricos, ¿no?, que jugaban golf, pero o sea, que Era lo calle, hacías sí. desde la rabia, ¿cierto? Eso es algo que le pasa a muchas personas, digamos, que no nacen, digamos, con muchos recursos, con cosas así. ¿Cómo hiciste para entender que eso no te iba a llevar a ningún lado, que esa perspectiva tal vez no era la más adecuada para crecer tú, para por lo menos, por ejemplo, ser una persona de esas que estaba jugando ahí golf? Yo creo que no juzgo que las personas tengan envidia, porque lo entiendo y sé que todos a veces estamos desde una postura que no es tan chévere, ni juzgo que no sientas esa energía. Lo que sí está mal es que no hagas un culo con eso, o sea, que simplemente te pares desde la perspectiva no, es que ellos tienen y yo no, y el mundo es injusto. Yo por el contrario dije, no, yo quiero eso, puta, o sea, no puede ser que este sea mi futuro, y por el contrario tomé eso como un motor y lo puse en mi corazón para mover y hacer cosas, ¿sabes? Y ese es un muy buen, pues esa es la diferencia. Que lo hagas con reactividad o lo hagas con la proactividad y vas a cambiar el mundo y quieres salvar a todos los animales del mundo, pues, o quieres destruir, pues, me vale huevo. O sea, el tema es qué haces con eso, porque no es la emoción. Claro, con el tiempo,
vas cambiando los motores de las acciones, pero si eso es algo que te va a impulsar y a decir, oiga, si yo no me voy a quedar aquí sentado esperando, entonces este es mi futuro, estar siendo Kai toda la santa vida, no, o sea, no puede ser. A mí se me burlaban, yo me acuerdo que yo volví allá después de tiempo, pues me quebré a mis 22 años, 23 creo que, y me decían, uy, no querido, don empresario, no quiero ser empresario, no qué sé yo qué, y hoy en día son las mismas personas que me buscan para pedirme trabajo. Entonces, la vida es, no importa lo que te impulse al principio, es que te impulse ya y actúes, eso es lo importante. Ya con el tiempo lo que uno entiende es, tú no puedes amar algo que odias y no puedes decir, yo amo, me encantaría estar en una posición de éxito cuando yo la odio al que está allá, o sin decir que no todo, o el que haya llegado allá no lo haya hecho saltando, haciendo un montón de cosas, pero la gente no entiende que el mundo del éxito, o donde llamamos el éxito, pues es un mundo que están muy poquitos, el aire es muy poquito, que hay que ser un puto tiburón allá arriba, entonces no todo el mundo está preparado no todo el mundo se prepara para eso es lo que también entendí, por eso cambió mucho mi intencionalidad, porque dije, ya entendiendo, conociendo cabrones grandes, gente muy buena, grande, entonces ahí es cuando uno dice, claro, yo también desde donde actúo, y uno también tiene que saber que, que allá donde quieres llegar, pues hay un camino y un proceso y te tienes que comer todas. Entonces, si tu motivación es, no, es que los detesto, pero quiero eso, pues no te va a servir por un culo, solo tienes envidia. Hay que coger esa envidia y convertirla más bien en, pero porque tú no. Entonces ahí si cambias el deseo a un deseo genuino de, no, me lo merezco y yo también quiero estar ahí, tu intención empieza a ser diferente. Creo yo, ¿no? Es mi perspectiva de vida. Total. Sí, ¿fuiste a la universidad, estudiaste algo o empírico 100%? No, yo fui a la universidad, eh, estudié administración de empresas, pero trabajaba en otra universidad y claro, mi universidad era muy pues, asequible a mis costos y trabajaba en una universidad donde va gente con mucho poder adquisitivo y al ver esa diferencia, pues para mí era chocante. Me di cuenta de una cosa muy interesante, la educación es costosa si quieres buena educación. Y, y pues sí fue trascendental ese tema, pero sí, o sea, para mí fue re chocante. De hecho, me dejé esa universidad y siempre fue como un sueño ahí poder ser partícipe de la otra universidad donde yo estaba trabajando. Pero pues más o O menos sea, pero terminaste. ¿Terminaste? No, no no, terminaste. no, 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 ¿Y te no, no. gustaría o te hubiera gustado? Me encanta, sí, sí me gustaría. Sí creo que es una de las cosas que me gustaría mucho, o sea, profesionalizarme mucho en, pero sobre todo en economía y en derecho. Es algo que está ahí como en mi corazón, que me gustaría como encaminarlo más por amor propio que por algo que sea como un skill o una herramienta que me ayudara a conseguir un empleo o algo. No, lo veo más como algo más profesional o personal. Me gustaría muchísimo. De conocimiento. O sea, De más allá conocimiento. de solo tener el título colgado en la pared, es el Sí, conocimiento. el conocimiento, sí, me parece chévere. Aunque claro, el conocimiento no aplicado pues sirve para un carajo. O sea, una universidad pues cara te puede costar, no sé, $100,000 en el mejor lugar. Pero $100,000 vale también una mentoría con Tony Robbins. No te quita una, no te va a dar, que estudies aquí o estudies allá, no te va, ninguna de las dos te va a dar éxito, o te va a recompensar. Es qué haces con ese conocimiento. Ahí está la diferencia, creo yo. Ok. La teoría sin práctica es solo filosofía, dirían por ahí. Es solo libros leídos, sí. Ujú. Ujú. Comentabas que a los 22, 23 años te quebraste en un fin de semana. ¿En qué estabas emprendiendo y por qué te quebraste? Yo hacía temas comerciales, pues no era, pues yo no sé, pues para gente será muy poquito, para mí eran como casi $20,000, pues aquí en Colombia, que recogerlos, y en esa época no era como tan propio, y los recogí. Y me metí en Mera Ponzi, pues yo no sabía nada de eso, y yo dije, no, pues aquí diversifico y ya,
pues la hago. Yo en ese tiempo trabajaba en una embotelladora de agua, si no me acuerdo, no mal recuerdo. Tengo que como, es que yo he trabajado en muchas cosas, en mi vida he trabajado desde jardinero, cadenero para un tema de un man de topografía, he tenido yo he hecho de todo en eso, bueno, entonces quebré, lo robaron y para mí fue una tusa como de un mes y medio muy fuerte, porque yo nunca había recogido tanto dinero, nunca había ahorrado. Luego la primera vez que ahorré, muy juicioso, y me los quitaron. Y, y fue una tusa muy chévere, yo me acuerdo, fue tan heavy que yo me acuerdo que yo lloraba, yo tenía mi cuadro de sueños, ¿no? Porque pues ya venía muy mentoreado con el concepto de todo este tema de la ley de la atracción. Hice mi cuadro de sueños y yo lo bajé y lo rompí, lo volví pedazos, lo quemé. Literalmente le eché gasolina, tiner, yo me acuerdo, le eché gasolina y lo prendí. Yo dije, esta mierda, no sé, o sea. Y yo me acuerdo que lloraba y me daba puños en la cabeza y decía, Dios mío, ¿por qué metes estas ideas en mi cabeza? O sea, ¿por qué no puedo ser? Bueno, yo veo a gente, yo tengo amigos que son celadores, ¿sí me entiendes? Yo decía, yo tengo amigos que son celadores, yo decía, estos maricas se la pasan cada 8 días tomando cerveza, que me invitan, los veo en rumbas, tienen 2, 3 mujeres, y yo digo, y yo sí leyendo 5 libros al mes y metiéndome en un montón de maricas, y yo decía, no, 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 no está bien o yo no estoy bien o yo, pero claro, es como uno asume los retos en ese momento y pues no, yo no tenía ni el conocimiento ni la conciencia que tengo ahora, pero pues tampoco juzgo a ese Kenny porque pues dolió, como puede dolerte que alguien o sea, o sea, que termines con alguien, o sea, pues yo no asumo que ese dolor es menos que este, ¿no? Es un dolor, solo que quién es la persona y en ese momento pues yo no estaba tan, pero sí, 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 sí dolió re duro pero eso me sirvió para ir, la sanación fue como hablar y un gran amigo eh, me ayudó, eh, Carlos Martínez, a quien le mando un abrazo si ve esto, me dijo como, venga, hagamos, pues usted es muy bueno, o sea, usted da muy buen consejo, bueno, venga, ¿por qué no nos ayuda a dar unas capacitaciones aquí en temas de ventas y precisamente al equipo de acá? Y como que eso fue, siempre, siempre la vida te va encaminando, yo digo, Dios te va encaminando en cosas que ni siquiera tú esperas, pero te van llevando, y esos dolores no son malos, son necesarios si uno quiere ser grande, o sea, inevitables. Yo podría decir que yo estoy en la capacidad de vivir o llegar a los números del $1.000.000 porque he tenido los sufrimientos de eso, ¿sí me entiendes? No significa que todo el mundo tenga que vivirlos, sino que no te dan la capacidad para ver esos números y no asustarte. ¿Sí? Yo hoy en día digo, pucha, has pasado tantas cosas que pues ya no te asusta nada y ya te paras más duro. Pero sin esa circunstancia no me hubiera convertido en consultor, si te das cuenta, o sea, no hubiera hecho el salto a algo que yo ni me imaginaba. Yo no me imaginaba un niño de 25 años, 26 años, 25 años en ese tiempo, 24 años más o menos, porque eso duró 24 años entrenando gente de 40 años que son vendedores de carros. O sea, si me entiendes, de un niño de campo allá. No hubiera pasado si no hubiera sido esa circunstancia. Total. ¿Hubo algún choque entre pasar del campo, vivir en el campo donde vivías, lo que te rodeaba, cuando entraste tal vez en la ciudad, en el mundo empresarial? ¿Hubo varios choques que sentiste en ese cambio de Sí, obvio. contexto? Primero, pues, ¿qué les digo? Yo era un niño de campo, los dientes retorcidos y yo leía en temas de libros de seducción que decían que para conquistar necesitaba los dientes perfectos. Yo decía, "Man, yo no voy a conquistar a nadie". Em, pero tuve una oportunidad. Yo me acuerdo que yo tenía el tema de la ley de la atracción a tope. Yo me acuerdo que hice unas prácticas allá en la universidad. Yo tenía 17 años cuando fui a la universidad. Y, y cuando cumplí la mayoría de edad, yo me fui para allá y dije, o sea, mi mente estaba y me lo dije, literalmente me dije, yo voy a trabajar acá. Lo decido, trabajo acá. No me pasé la hoja de vida y dije, aquí voy a trabajar. A mí me llaman literalmente a la semana. Yo estaba en sudadera, con capota y todo, y le caí muy bien a la de recursos humanos, y me dijo, ven,
puedes hacer la entrevista. Y yo le dije, pero yo no estoy en Bogotá, pero yo no estoy pues no estoy presentable como para una entrevista. Y me dijo, no, salgamos de eso de una vez. Fui y me entrevistó la que iba a ser mi jefe y le caí bien y de una. A los 4, y no fue tan solo así. Yo me acuerdo que tenía como $100 a fechas de hoy, 150, como $200. Los tomé, cogí un lugar, una habitación en la 14 con décima, que para quienes conocen Bogotá saben que eso es el roto, re roto del mundo. Yo veía ahí cómo roban y todo. Yo nunca había vivido en la ciudad y menos me había ido a vivir al centro de Bogotá. De la ciudad. Pero yo cogí una habitación y me fui. Cogí los poquitas cosas que tenía y llegué allá a mis 18, 19 años. Llegué allá, nunca me había ido de la casa. Esa fue mi primera vez que me fui a la casa. Me fui y yo dije, voy a trabajar en los Andes. Y a la semana de yo haber pasado a vivir allá, de una me llamaron y me contrataron. Entonces, ¿qué pasó? Que yo ya había leído, ya había estudiado mucho. Secretos de una mente millonaria, 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Yo ya tenía mucha formación que para mí, pues yo no tenía la capacidad de tener, no sé, internet, en mi área no había, entonces yo imprimía todo eso y los repasaba, los escribía, digamos que tenía muy hábito en estudio. Entonces en mí había una capacidad y habilidades, cómo ganar, influir en amigos y todo ese tema, e influenciar en las personas. Y pues yo dije, aquí nadie me conoce. Y me creé mi avatar, me creé el Kenny Cortés, que pues, parce, yo no sé, yo un momento, claro, en tope, viviendo solo. Entonces, claro, eso sí, a nivel alimentación fue un asco, pero en el resto, nadie me conocía. Entonces yo me creé una movie donde yo era el mejor y en efecto tuve muchos amigos y empecé a relacionarme con muchas personas, con muchas chicas, con muchos amigos y fue creando eso. Entonces fue muy bacano porque creé un avatar y eso es a veces lo que uno necesita. A veces a uno le dicen, ¿cuál es la frase que a uno le dicen típica para cuando uno va a conquistar a alguien? Y es, sea usted mismo, ¿sí o no? Le dicen, parce, que vas a cerrar, sea usted mismo. Yo decía, yo mismo era medio huevón, no tenía confianza en mí, yo decía, no, esa vuelta no es así. Yo mismo no puedo ser, tengo que ser más bien el, 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 ese alter ego que yo creo de mí, que podría ser mi mejor versión, y más bien le creo a eso porque actúa hasta que lo seas, y creo mucho en eso. Entonces empecé a vivir en ese avatar, y claro, fue chocante, pero me fue experimentando en muchas cosas que por eso me dan la confianza de hablar con empresarios grandísimos o de cerrar negocios grandes, porque, porque si no, tal vez nunca hubiera tenido esa confianza si no hubiera creado o no hubiera tenido un contexto para experimentar ese avatar de lo que yo era. Nadie te conoce, ¿qué puedo perder? Entonces, Interesante. ese fue el choque, pero fue una experiencia que al día de hoy yo doy muchas gracias porque pues, me cambió también la vida. Claro, te transforma. Acá en Estados Unidos, la frase como tal es fake it until you make it. Entonces, como, eh, o sea, finge hasta Fíngelo, que te fíngelo hasta que conviertas, lo seas. Ujú. hasta que lo seas. Y básicamente, pues tiene mucho sentido. Muchas personas se pueden burlar de eso porque son como, pero ese man, ¿quién se cree? O sea, se está poniendo en un nivel en el que no está y todo eso, pero al final del día eso te termina llevando, pues, a convertirte precisamente en eso que estás fingiendo ser todos los días. Claro, Entonces es pero una no es técnica una, brutal. yo creo que es una de las cosas que yo veo y es que no es algo acartonado y ese es el tema. Yo no estaba persiguiendo a nadie, yo no estaba emulando a Ujú. nadie. Claro que hay referentes que uno tiene y dice, uff, ¿me entiendes? Pero yo también era consciente, yo no soy Cristiano Ronaldo, ni Brad Pitt, yo no lo soy. O sea, eso es una cosa que puede funcionar al principio de, venga, yo voy a emular esta personalidad o este personaje, pero es que eso yo no soy, yo no era eso. Muy claro tuve era que yo era Kenny Cortés, o sea, yo ya sabía cuáles eran mis defectos, qué no me gusta de mí, qué me gustaba de mí, amé lo que no me gustaba de mí, y fue muy bacano porque hasta
creé una imagen de mí, pero mi mejor versión de mí, no de otros, o sea, no, sino, venga, ¿qué sería de Kenny Cortés? Pues, y ese es el ejemplo, no sé, ¿qué sería de Camiluque o sería de Juan Frele? Parce, a 6 años siendo multimillonarios, cómo caminarían, cómo hablarían, y yo me metí en esa movida, yo decía, ¿cómo sería Kenny Cortés cuando tenga tus 30 años? Que de hecho esta es una fecha muy, o sea, esta edad que yo tengo es muy importante porque es una meta que yo tenía desde que tengo mis 15, 18 años, y era cuando yo tenga 30 años, y me imaginaba mucho la versión. Este Kenny de hoy es una construcción de esas versiones de Kenny pasadas, entonces eso es muy importante porque la gente no sabe que lo de hoy, el pensamiento de hoy, la mente de hoy está construyendo a una versión futura. Que no te guste y digas que es una mierda la fecha, pues sí, pero pues que tampoco la vida te ha cogido, te ha dado patadas, pues también es circunstancial, pero no significa que tú no lo hayas construido, tú estás sembrando para ese futuro, o sea, ya. Entonces para mí es que ¿quién te crees? Pues tú te puedes creer lo que se te dé la gana, qué hábitos estás tomando, porque eso sí es diferente, o sea, creerse es una cosa, actuar conforme a eso es congruencia y No eso es es un diferente. diferencial brutal. Claro, porque pasas directamente a la acción y me gusta mucho cómo lo conectas, pues precisamente con el autoconocimiento. O sea, de que venga, me conozco, sé qué es lo que tengo que mejorar, sé qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta de mí y cómo puedo construir esa mejor versión sin emular a nadie. Y Es eso muy fue un valioso. trato. Eso fue un trato que yo hice después de que quebré. O, mentiras, cuando quebré no, porque yo eso fue mucho después, pero fue un trato que yo hice cuando yo me fui, cuando yo tomé este camino de emprendimiento, o de aprender cosas. Yo tendría país, yo recién había cumplido 18 años y, y me miré al espejo y dije, Kenny, no más, o sea, no puedo ser yo el mismo que me saboteé, o no me lo dije con esas palabras, me dije como, man, dije, no puedo seguir jodiéndome la vida, o sea, hagamos un trato usted, o sea, yo mirándome al espejo, y yo le decía, yo quiero ser grande, necesito tu ayuda, o sea, yo no sé, le estaba hablando para mi subconsciente, yo no conocía todo este concepto, pero probablemente fue así, y le decía, yo quiero ser, quiero que, ¿saben qué ha sido lo interesante de cuando uno tiene procesos duros en la vida? Que uno crea un espacio para mirarse y verse en una mejor relación. Porque al final, Kate no va a estar, yo no doy por hecho que mi esposa va a estar toda la vida. ¿Sí me entiendes? O sea, Kate puede, mañana se enamora de alguien más y se va. Y yo no tendría ningún derecho a decirle, es que no tiene que, no, hazlo. O sea, yo tampoco soy o yo, ya, no quiero más y listo. O sea, o quiero estar hasta los 90 años. Y aunque lo haga, siendo ella con quien yo estoy todos los días, nunca ya va a estar hasta el último día conmigo. O sea, el último día lo va a estar yo conmigo. O sea, el último día, el último suspiro, yo voy a decir, listo, hasta aquí llegamos. Parce, ¿cuál es la relación que tienes con esa versión que está por adentro de uno? Eso diferencia mucho entre lo que haces, lo que meditas, lo que piensas, lo que accionas, porque cómo es la relación. Y yo tuve que hablarme. Yo odiaba ser niño de campo, ¿saben? Y voy a hacer un paréntesis porque que me acuerdo y lo pienso con el tema del choque. Yo odiaba ser un niño de campo. Y se lo decía a mi mentor, que él es judío, yo le decía, yo odio ser un niño de campo porque yo decía, siempre he estado con mi mano así esperando a la gente, todo el tema, muy noble, bueno, pero ¿sabes qué es lo que pasa cuando uno tiene una conexión y habla con uno mismo y se coachea a uno mismo? Porque ¿quién motiva al motivador? Que tú aprendes a ver las circunstancias que son negativas como algo muy positivo. Y él me dijo algo que eso me cambió mucho, me dijo, Kenny, no es una maldición ser un niño de campo. Por el contrario, si tú ves la mayoría de líderes que han salido de la Biblia, la mayoría de líderes vienen del campo. O sea, no es tu maldición. El dolor que tienes hoy no es tu maldición. Por el contrario, es tu bendición. Hasta que no lo entiendas y le des, no veas al ser que por dentro está roto, sino que le dices, esto lo necesitamos porque si le damos la vuelta va a ser algo muy positivo. ¡Fum! Y eso fue lo que yo prácticamente he hecho en este periodo de tiempo. Tremendo, tremendo. Kenny, dentro de tu marca personal, utilizas mucho el lobo. Es como tu animal tótem, es como tu animal. ¿Por qué el lobo? ¿De dónde nace la historia? Bueno, el ¿Cómo nace? lobo nace de un sueño. Yo cuando empecé todo este tema del emprendimiento, yo me soñé un lobo.
mi familia, y pues el concepto es el tema del cazador, ¿no? El concepto de cazador. Resulta que cuando yo era niño, mi abuelito, pues de veranos nos íbamos con el abuelo a cazar conejos o a pescar, a vivir esa vida de campo y nos íbamos y entonces en mi mente está mucho el tema del concepto de cacería, entonces siempre como que lo tengo presente. Pero cuando pasa el tema del lobo, una de las cosas que a mí me pareció muy bacanas fue que un lobo nunca caza solo, el lobo siempre caza en manada y siempre he creído en el poder de la unificación y del mastermind, que pues, yo lo llamo así, en ese tiempo no lo veía así. Y de hecho mi consultora se llamaba The Great Hunter, el gran cazador. Y creé un concepto basado en cómo sería poder que esa versión de el objetivo que tenemos, cómo poderlo lograr, como tal vez sería una cacería, pero que no lo hicieras solo, sino que lo hicieras maná, como un lobo que va, pero que tu manada no va a ser solo, hay gente que son pues más tiburones, otros son más leones, otros tienen más, otras, digamos, otros tótems, otras energías, porque yo lo veo así, ese tótem representa muy subconscientemente como una identificación a algo, pues que combinando todas esas mentalidades y pensamientos, pues logres ese objetivo y ayudes a lograr el objetivo de los demás. Ese fue el concepto que hoy lo defino así. En ese tiempo era, me encantan los lobos y me lo soñé, me soñé un lobo grandísimo gris y dije, yo quiero ser, lo tengo tatuado y todo y era como, me encanta, pero pues hoy lo defino así. Tremendo, tremendo, muy, muy, muy buena referencia. Y, o sea, chévere ver cómo ha evolucionado el concepto, ¿no? O sea, como bien lo dices, o sea, al principio, hey, me gustaba la figura del lobo, pero pues ya haces más referencia, pues a, Más digamos, a un conciencia. aspecto natural, a que como es, como cazan los lobos y pues bueno, de que lo traes a tu realidad. Kenny, ¿qué es lo que más te apasiona en la vida? Interrumpimos un momento, ya se lo juro que es un momento nomás esta entrevista porque sabemos que está increíble, sabemos que estamos aprendiendo mucho de las experiencias de Kenny, pero no podemos pasar, no podemos pasar la oportunidad de recordarles que se suscriban a este canal. Abajo le den el botón, le den clic al botón rojo de suscribirse, clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones y se entere primero antes que todos cuando tenemos un nuevo video, cuando subamos un nuevo especial, una nueva entrevista. Así que bueno, también los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como @listo para rugir podcast, en TikTok @listo para rugir podcast y en nuestra fanpage en Facebook @listo para rugir podcast. También estamos en nuestro canal, tenemos un canal de Telegram. Abajo en la descripción del video vas a encontrar todos los links. Ahí vas a encontrar el link de Telegram para que ingreses allí y pues recibas más información. Y adicional, también estamos en Spotify. Ahí vas a poder encontrar todos los capítulos completos, todas las entrevistas, la primera temporada, la segunda temporada, los especiales. Y también recuerda que si quieres aportar, ahí vas a también encontrar la opción para hacer una donación de centavos, dólares, lo que tú quieras. Todo ese aporte para que sigamos con este contenido, para que sigamos creciendo, para que sigamos subiendo más de todo esto. Así que si te está gustando y quieres apoyar el podcast, ahí ya lo puedes hacer. Así que no es nada más. Y si ya hiciste todo, ya nos seguiste, ya nos diste like, ya compartiste, ya activaste la campanita de notificaciones, ahora sí podemos seguir. Entonces, seguimos con la entrevista. Es más fácil en manada, como lo dice Kenny. Ahora sí, vamos. Vivir. Hoy en día, vivir. Me he tenido tantas circunstancias en el momento que yo digo, quiero dejarlo todo y abandonar este mundo que por lo duro que ha sido, que cuando pienso en lo que me gusta, digo, así vivir, ¿saben? O sea, y vivir en la circunstancia de levantarme, darle un beso a mi esposa o crear un proyecto o hacer cosas o crear cosas o hablar con gente o reunirme con gente, así vivir. O sea, sé que a veces uno tiene como mucha perspectiva de las cosas, pero se pierde esos detalles y creo que uno debería apasionarse desde leer un libro hasta el simple hecho de hoy tienes un desayuno que, por ejemplo, yo aguanté tanta hambre en mi vida que para mí el acto de comer es un deleite. El acto de, Valioso. Uh-huh.
mi Kate, mi esposa, hemos vivido procesos tan duros y tan fuertes que el solo hecho de poderla abrazar en las mañanas me hace sentir como, "Uish, la amo", o sea, eso me da mucha pasión. Entonces yo creo que sí me apasiona vivir, pues, o sea, es chévere vivir. Y lo que haya ahí Súper de bien. ahí para allá, porque es la plata, carros, parece que rico, pero pues arranca desde todo, debe ser chévere, me apasiona todo. Desde, desde las pequeñas cosas. Ujú. Kenny, desde el primer inicio, desde que te presentaste, hablaste de la fe. Eres un hombre de fe, trabajas mucho la parte espiritual. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo va esa parte espiritual? ¿Qué tan importante es en tu vida? ¿Y cómo la trabajas todos los días? Ay, es una relación. Yo conozco muchas personas que hablan desde, o sea, que atraen cosas y pues uno piensa, yo no, yo he peleado con Dios, me he agarrado con Dios, he dicho que me parece injusto, un montón de cosas, pero mi percepción de Dios es un papá. Yo le he alegado y que siento que cuando he sufrido, porque pues la fe se forja en fuego y eso es una cosa que la gente no entiende, o sea, para mí la fe o emuná no es un concepto de ay, más amor y más luz para todo el mundo, no, es más intelectualidad, de hecho, es más conciencia, es más decir, ok, todo esto ha pasado porque no entendía estas reglas de juego, son unas reglas de juego y es una relación. Ujú, Si yo, digamos, yo acá, por ejemplo, y pongo mucho el ejemplo con mi esposa porque siento que hay una similitud en el sentido de que ella es quien es más cercana a mí, como podría ser Dios, es muy cercano a mí, pues según yo. Pero si a ella le soy desleal, pues estoy dañando mi relación. Si no le presto atención, daño mi relación, como una amistad. No, ujú, no, es mi amigo, pero yo nunca hablo contigo. O cuando me cuentas cosas, yo digo, Luque me confiesa algo y yo le digo a Juan Andrés, oye, negro, mira lo que está hablando, pues, te estoy siendo desleal, ¿sí me entiendes? Estoy rompiendo las reglas. ujú, Yo con Dios he peleado, discutido y eso hace una relación. O sea, no sé cuántas veces has dudado de que Dios sea tan grande y poderoso como tú crees, o que el Dios que tú crees ujú, sea así. No sé cuánto lo has dudado. ujú, Y eso debería ser muy importante para todo el mundo. Entonces yo sí he dudado, yo sí he visto todas las religiones que puedan, desde el budismo, judaísmo, las 300 ramas del cristianismo, ¿sí me entiendes? Masones, yo he visto todo, pero también no con la intención de dudar de Dios, sino decir yo entender, yo quiero entender más. Probablemente ujú. nunca lo entienda, pero algo que me ha hecho entender con él es que es, es, es mi papá. Y, y a veces un papá, digamos, si nosotros tuviéramos, no sé, y esto es un ejemplo de mi relación con él, es, no sé, si tú tuvieras una niña de 7 años, ¿tú dejarías que se bote desde un paracaídas? O sea, la niña te dice, papá, mi sueño es botarme el parapente de paracaídas, sin que nadie, sin instructor ni nada, ese es mi sueño. ¿Usted la dejaría que se bote? No, yo le diría, pues, No sé. cuando sea grande, No, haga lo que se le dé la gana, pero no es que está bajo mi protección. O sea, tiene 7 años, o ok. sea, usted ni siquiera sabe qué es eso. Entonces, porque es una niña, tiene conciencia. A veces Dios no permite muchas cosas porque tú no tienes la capacidad todavía para esas cosas. Pero Ok. uno, desde el orgullo, desde lo que sea, pasión, desde la ansiedad, desde la necesidad, uno desea tanto eso, pero no estás preparado para eso. Y a veces esa es la injusticia que uno ve, que uno cree, pero después con el tiempo te das cuenta que Dios es perfecto, es justo y que todo lo hace con una medida que no entiendes. Que los humanos también tenemos una responsabilidad con nuestra vida y es más fácil acarreársela a algo supremo que algo propio y decir, no, pues todo el mundo se está yendo al carajo, pero es por culpa de Dios o porque no hace nada, Ujú, porque no puede llegar y decir, a este hijo lo quiero más que a este. Tú tienes tu responsabilidad. Entonces para mí ha sido como, creo que lo que yo quiero hacer es llegar delante de él y hacer sentir orgulloso a mi papá. Decirle, Dios, me entregaste una vida y aquí está la historia de Netflix. Ahí puede armar 300 temporadas de una, pero la vida, o sea, tome, aquí está, cumplí,
agradezco por la oportunidad y cumplí con mi trabajo. O sea, intento que sea así. O sea, que lo que yo haga, esté pensado para que Dios diga, está ahí. Pero también lo meto al ruedo. O sea, para mí Dios también no es alguien que está ajeno a mis cosas. No, yo le digo, Dios, o sea, abre el camino. O sea, usted también es mi socio. O sea, como mi papá también es mi proveedor y también es mi socio. Entonces también lo meto en el cuento y le digo, bueno, muéstrame cómo son estas personas. Yo quiero saber. Y ha sido increíble. Yo digo, Dios mío, yo quiero que me muestre la intención de esta persona. Yo quiero saber si esa persona cuando yo oro, yo quiero saber cuál es el siguiente paso. ¡Bum! Se revelan las personas, o termina siendo algo muy positivo, o llegan cosas que yo ni esperaba, pero es porque yo también liberé la intención. Hay un concepto muy chévere que aprendí que es anula tu voluntad para que la de Dios sobre. Y es que a veces mi voluntad, mi visión es muy cortica. O sea, lo que yo veo de la vida puede ser, así sean miles de millones de dólares, es muy pequeña para lo que yo creo que Dios puede hacer. Entonces, cuando tú anulas un poquito, como tienes como esa humildad de decir, también estoy viviendo el proceso y más bien me siento más en gratitud que en ansiedad de que necesito cosas. Cuando anulas un poquitico y te centras en tu interior, pues Dios también te abre cosas en el exterior. Ese es como mi resumen de mi relación con Él. Muy bueno, muy bueno. Aprovechando que ya entramos al tema espiritual, ¿cómo relacionas precisamente esa espiritualidad al momento de emprender y al momento de hacer negocios? Yo creo que está muy... Uno considera que la materialidad o las cosas físicas están ajenas de lo espiritual, ¿no? Uno a veces dice, como que uno a veces pone la relación en cajitas, ¿no? Relación, economía, profesión, relaciones, familia, Dios. O sea, están como en pares. Y para mí no. O sea, para mí lo espiritual es, entendiendo que para mí es un tema de conciencia, es hacerte consciente de cada una de esas cajitas aún más. Pero una percepción de una experiencia divina. Hay un libro muy bueno que se llama El monje que vendió su Ferrari, y algo que él explica es, no eres un ser natural intentando llevar una vida espiritual, sino por el contrario, eres un ser espiritual con una experiencia natural. Excelente. Ahí está. Ahí está. Propaganda política. Y una de las cosas que entendí es, si es así, cada dolor, porque es que la gente muchas veces ve la espiritualidad desde una perspectiva del amor, desde la perspectiva de lo bonito, desde lo hermoso, pero no es así. Yo creo que también un lado que tiene de experimentar tu espiritualidad, tu fe, cuando todo se está yendo al carajo y cuando no tienes luz para ningún lado. O sea, ¿cómo te defines tu fe o cómo defines tu espiritualidad cuando el negocio no sale? O cuando te robaron, o cuando te estafaron, o cuando te traicionaron, o cuando le pasó algo a tu familia y tú no puedes hacer nada y te sientes en una posición de no puedo hacer nada. Eso cambia la realidad. O sea, y cambia la realidad y te miden qué tanta confianza tengo en que Dios está haciendo esto para una obra bien o buena para mí y me va a servir. Entonces, para mí es todo. O sea, la espiritualidad es transversal a todas las cosas. El tema es que más que medirlo en cómo lo veo, si participa, es qué tanto creo que va a ser así. Y es que lo difícil, yo digo, la gente, todos creemos de una forma, crees en el universo, en Goku, o crees en Dios, mi papá, que para mí es como es, listos, o en Jesús, o en, bueno, lo que Krishna, lo que quieras. Pero eso es creer. Confiar es totalmente diferente. O sea, confiar es decir, voy a hacer un negocio con Lucky y voy a ojo cerrado con él porque sé quién es y sé que tiene eso es confianza. La confianza es que tú digas, me puedo estar ahogando, pero yo sé que Dios me va a rescatar. Eso es como, o sea, que el negocio no se está dando, pero no me relajo porque es que yo sé que Dios va a orar para que esto se mejore. Y no, el ser humano no hace eso. El ser humano usualmente lo que hacemos es que nos desesperamos, empezamos a abrir más, güey, y empezamos desde una necesidad. Y ahí es donde tal vez Dios se quita por un lado y dice, bueno, pues hazlo tú. Pues,
no confías. Entonces, para mí, a tu manera. más que un tema de relación espiritual, es confianza en que mi socio me respalda. Es lo que yo intento construir, porque no es una vaina fácil. O sea, uno no percibe, uno no tiene la perspectiva de lo que no ve. Uno solo actúa con lo que tiene al alcance y desde lo que uno siente con lo que tiene al alcance. Y trabajo mucho en mi confianza con Dios provee. Entonces, sí, ese creo que es el dilema. Y el emprendimiento, la gente no emprende, y sé que le da mucho miedo emprender, porque es rebelarse ante sus demonios, rebelarse ante su carnalidad, ante su ansiedad, ante su envidia, y todos vivimos eso. O sea, que me diga que no, que es que yo no, nada, todos nos enfrentamos y emprendemos y ya no tengo a alguien que me paga o no tengo a alguien que me va a guiar o yo no, ya estoy solo, o sea, es mi responsabilidad aquí para adelante. O sea, y eso es horrible porque entonces tú ya no tienes a quién echarle la culpa, ya todo es tu responsabilidad. Totalmente. Tienes que asumir tus culpas y no dejarte contaminar y que eso te vuelva un cáncer. Tienes que hacer las cosas correctas, pero no eres perfecto, entonces te vas a equivocar. Quieres llegar al $1.000.000 y haces $100.000 y te sientes frustrado. Es la vida. Entonces, solo en la experiencia es que te revelas a ti mismo. Y en esa revelación de uno mismo es donde uno dice, bueno, si estoy yo solo en esto, creo que necesito el apoyo de algo mucho más grande. Entonces ahí es donde se crea mucha la relación con Dios. Para mí eso es lo que más me encanta. Cuando tú emprendes algo que sea muy grande, Uh-huh. te toca tener ese apoyo gigante. Y ahí es donde, por eso es que yo conozco a Dios, mi forma de creer en Dios, porque yo he tirado a comerme el mundo y en ese voy por el mundo, me he estrellado en tantas cosas que me han hecho entender que me faltaba a mí, pero que ya no puedo yo solo, ahora necesito. Yo no entendía la espiritualidad hasta que no viví procesos muy fuertes. Y si no es por eso, parce, ¿cómo te levantas de una quiebra? Es que no hay opción, o sea, a nivel racional cuesta, solo te levanta o los sueños. ¿Quién iría por sueños si no es por fe? O sea, nadie dice, no, pues no está a mi alcance y está demasiado gigante, yo por allá no voy. Es fe, o sea, y por el contrario, cultivar eso y decir y declarar y volver a la gratitud y yo sé que eso por el contrario va elevando tal vez a nivel subconsciente las capacidades que tienen y te potencian. Pero sin una cosa no hay nada, no hay, puedo conquistar a una mujer increíble, ¿no? Pues si no te consideras, no tienes fe de que lo puedes hacer o lo puedes lograr o puedes llegar, pues, parce, no hay nada, o sea, sin espiritualidad, para mí no hay como ningún vínculo a nada, no hay un verdadero vivir. Total. Sí, ya pasando al tema un poquito más material, mm, ¿cómo es, cómo fue o cómo es en este momento tu relación con el dinero? Teniendo en cuenta que pues vienes del campo y las creencias que imagino que también pues absorbiste de tus padres, de tus abuelos, de tu círculo. ¿Cómo fue esa relación con el dinero? ¿Cómo hiciste para mejorarla? ¿O si fue buena desde el inicio? ¿O cómo fue ese proceso? No, por el contrario, uno de los miedos más grandes pues, que tengo yo y que lo he visto en muchas personas que he tenido la oportunidad como de entrenar es el miedo a que no esté al otro día. Eh, que tú ganas hoy, pero no sabes si vas a ganar mañana. Que no haya. Que no haya. Ujú. Eso es, creo que es el más, porque la gente prefiere un empleo, así sea lo más miserable del mundo, no, o lo más hermoso del mundo, así no sea el estándar que quiere, porque pues sabe que está mañana. Pero yo creo que uno de los Ujú. miedos más grandes que tuve fue eso. Entonces uno justifica, uno, uno no hace, como yo no soy o sea, la etapa que uno pasa de crear, de proveerse a ser proveedor, esa diferencia, esa barrerita se pasa cuando uno entiende que si uno invierte en uno, yo, es el que va a proveerme más. Pero uno no entiende eso, uno no entiende que invertir en uno le va a crear las herramientas y la mentalidad para crear dinero. Entonces, para mí, lo que ha sido más fuerte a nivel general de mi vida, porque he ganado mucho, fue invertir en mí. O sea, para mí es más fácil ver a alguien, ver un negocio y decir, bueno, yo invierto en el negocio porque lo veo claro.
pero invertir en mí, o sea, comprar mejor ropa, vivir en un mejor lugar, pero ¿y si mañana no tengo? ¿Sí me entiendes? Es que tal yo me meto y si yo no tengo, y es una cosa que yo no lo estoy diciendo por mí, eso lo vive todo el mundo, y es la capacidad de poder crear. Y eso ha sido lo más interesante a nivel de dinero, de cómo yo sí. ¿Saben qué me ha generado todo esto? La capacidad de eso, de enseñarme. Yo soy un man re obsesivo, o sea, yo me pongo a estudiar y estudio hasta que Camilo, que lo sabe, yo me puedo quedar hasta las 4 de la mañana de largo, de un día para otro, estudié y formé porque entendí una cosa, que yo soy el que genero el recurso, o sea, al final soy yo. Entonces, creo que es un trabajo que va a ser para siempre, pero que creo que es el que yo me di cuenta de la gente. No, lo más difícil es que se vuelvan propios proveedores, es muy duro, o sea, confiar en ti y que tú mismo te vas a responder para todas las necesidades es re duro. Entonces, pues es un trabajo que vivo y que fue lo que más me costó, pero que hoy en día sé que puedo hacer negocios grandes por las capacidades que tengo, porque me enseñé a tener esas capacidades. Total, tu experiencia se ve reflejada pues en todos los conceptos que nos compartes y es muy valioso porque con esto que cuentas le puedes estar ahorrando, digamos, años a muchas personas en ciertos aspectos, ¿no? Sabemos que cada quien tiene procesos por vivir, cosas por evolucionar, pero esa experiencia pues le puede aportar muchísimo a las personas. Teniendo en cuenta todo esto, me surge una pregunta, te la doy, es, ¿qué le recomendarías a las personas que están en este momento dudando, mirando, que a lanzarse al emprendimiento? ¿Qué consejos les darías? Que, mira, puedo conectarlo a algo que es la definición del éxito. Yo pensé que el éxito era, pues, como etapas, ¿no? Uno define el éxito como unos hitos, no sé, tener una novia, listo, ahora tener 3. Tener un carro, tener 2, pues puedes tener, lo he escuchado que hay un man, o sea, puedes tener 2 millones, dos mansiones, pero solo puedes dormir en una. No, he definido, y de hecho es algo que quiero hacer ahorita muy con mi contenido, y es definir que los propósitos son muy circunstanciales. Entonces tú puedes hoy emprender porque odias a tu jefe y es el peor error que vas a cometer, porque al final tu energía está, o te endeudas porque dices detesto esto y quiero esto. No importa, o sea, si accionas, lo puedes hacer. Hoy día te pueden ahorrar mucho ese tiempo, o sea, hoy hay muchos proyectos, cosas. Si realmente lo quisieras, estarías dedicando el tiempo fuera de tu trabajo a aprender y a desarrollar habilidades. Entonces yo creo que lo primero que yo diría a una persona es: invierta mucho en su formación, o sea, en educarse, leer, porque la misma mente le va abriendo oportunidades, pero eso le va a ayudar a accionar hasta un punto. Hoy yo lo estoy definiendo y que ya lo pensaba muy bien escribiendo, porque me gusta mucho escribir, y decía, creo que lo que uno tiene que pensar en la vida es cuál es tu obra de arte, que está mucho más allá de un concepto económico, que está mucho más allá de un concepto personal, sino que por el contrario es una filosofía de vida. ¿Cuál es tu obra de arte? O sea, piensa en una obra de arte que cuando tú ves un cuadro hay un proceso o una canción que es esa canción que a ti te recuerda algo, o ese proyecto. Tú has visto que hay personas que tienen proyectos que tú dices, ¿cómo lo hacen? O sea, se siente tan auténtico, tan como que no hay una búsqueda detrás, sino es hacerlo bien. Es porque es su obra de arte. Hay gente que se encarga que su obra de arte esa es su obra. O sea, ¿cuál es tu obra? O sea, ¿tú por qué emprenderías? ¿Cuál es el fin? ¿Tener más plata? Parce, pues no te aseguro que estudiando no pueda ser el camino, pero puede ser. O sea, puedes formarte, ser el mejor de la universidad, hacer un MBA en otro lado y pum, o sea, te vuelves, bueno, es que el camino para hacer dinero puede ser 1000 cosas, no es una línea. Claro. O creas no, si no es pero ¿cuál es tu obra de arte? No, parce, por el contrario, yo he vivido tantas cosas que mi obra
quiero que mi obra sea esta. Tú ves un Elon Musk, un Steve Jobs, o sea, digamos que personalidades que en la actualidad han hecho cosas increíbles, y tú ves las empresas como un reflejo de su interior. Esa es su obra de arte. O sea, ve la autenticidad en esas cosas que rompen el status quo puede ser cercano del mundo, pero eso creo que es lo importante. Yo creo que la pregunta que deberías hacerte durante todo el camino es, ¿cuál es tu obra de arte? Este podcast, ¿cuál es la obra? Parce, impacta, no sé, y eso te da autenticidad, y eso es lo más difícil de construir, y es lo que yo más he intentado diferenciar, no por diferenciarme de otros, sino no quiero que lo mío sea trascendente. Entonces, cuando tú buscas eso, empiezas a mirar la vida desde otra perspectiva, el dinero desde otra perspectiva, las relaciones desde otra perspectiva. Y ya hasta en las relaciones tú entras siendo honesto, sabiendo qué quieres, qué no quieres, o diciendo quiero esto y no quiero esto, con los amigos, con las personas, y se ve la autenticidad. Para mí eso es porque estás persiguiendo, más que persiguiendo, perdón, estás construyendo tu obra de arte. O sea, que cuando tú te mueras diga, este es mi gran David de Miguel Ángel, este es mi gran Plaza Sixtina, esta es mi gran obra. O sea, esta era la cosa grande que yo creía. Emprender es una obra de arte, emprender es un arte, hacer negocios, vender. Ahorita hay un montón de cosas de marketing, cuántas cosas no hay de dropshipping. Yo no abre, todo el mundo hace trading, todo el mundo hace dropshipping, todo el mundo hace sí, todo el mundo hace negocios digitales, sí, está chévere, pero ¿cuál es tu diferencial? Y cuando uno encuentra esa autenticidad, eso sí, por eso debes formarte mucho y prototipar y comerte todo lo que puedas. No, que quiero hacer esto, listo, hazlo, hasta que vas encontrando tu centro, en eso que tú conectas y dices, parce, aquí es donde yo puedo poner mi pensamiento, mis emociones, todo lo que he aprendido, y aquí lo voy a poner, ¡pum! Y cuando lo pones, porque el dinero al final va y viene, o sea, y eso que lo he sufrido, pues sí, es muy chévere, y el emprendimiento a veces nace desde esa perspectiva, pero es que no es nada. Pero cuando tú creas una identidad, cuando creas esa cosa, esa canción, ese libro, ese algo, y tú dices, parce, no es por el dinero, sino porque realmente amo lo que estoy haciendo en eso, en ese paso a paso, en ese ladrillo a ladrillo para construir esa cosa, eso sí te genera mucha autenticidad. Entonces yo le diría a la gente que los próximos años se formen en todo lo que puedan, y construyan una relación tan increíble con Dios, que el mismo Dios los va a ir poniendo y los va encaminando. Así es la gente, el accionar no está en un batazo. Yo hoy entiendo que, porque lo busqué, o sea, yo creo que mi vida era el negocio de $3 millones que te genera tanto. Y en esa búsqueda de ese negocio he perdido ese dinero, que si lo hubiera puesto desde otra perspectiva, lo tendría. Qué curioso, porque estaba persiguiendo algo. Pero sí, ¿qué le diría a la gente? Más que vivan esa experiencia y que les duela, es fórmense, creen su relación, creen sus hábitos, creen su autenticidad, la mejor versión de ellos, que esa misma mejor versión va a buscar entre las ramas, va a buscar la salida que tienes en este momento, y te va a dar las ideas para decir, uy, yo por este lado, y de pronto con el tiempo vas diciendo, uff, he construido esta cosa que es mía. Y parce, yo sí le voy a decir a la gente, pueden haber bancos de oro, ¿sí me entiendes? Pueden haber mesas de oro, cosas de oro, pero no hay nada mejor que su banquito, su butaco, así sea de madera, pero suyo. Esa cosa que es de uno, y que esta es mi obra de arte y es mía, que puede ser su familia. O sea, hay gente que piensa que ser emprendedor y ser multimillonario, parce, eso es muy pesado. O sea, tienes que tenerlos muy puestos para vivir la experiencia y vivir el rigor. Como también puede ser formar una gran familia. No sé, o sea, tienes que también prepararte hasta para eso. Y tu obra de arte puede ser un gran hogar. No hay es esto, no. Fórmate, busca tu mejor versión, que tu misma mejor versión va a darte las salidas hacia lo que te corresponde. Eso le aconsejaría a la gente para emprender.
Tremendo. ¿Cuál es tu obra de arte increíble? O sea, creo que es una pregunta que nos llevamos de lo que acabas de decir, porque realmente es muy valioso. O sea, qué es eso que estamos construyendo, que es nuestro? ¿Cuál es ese valor diferencial? ¿Qué es eso que nos diferencia y el propósito que hay detrás? Kenny, ahorita dice una frase que me encantó y dijiste, la fe se forma en fuego, ¿cierto? Y creo que todos estamos de acuerdo que en esos momentos de caos, ¿cuál ha sido ese momento más difícil que has atravesado donde te tocó forjar la fe, donde tal vez hasta dudaste? Y lo más importante, ¿qué aprendiste de eso? Ah, un amigo muy cercano, pues yo le llamo amigo todavía, robó más de con casi 500 millones de pesos. Em, no solo míos, sino de varias personas, incluyendo mis ahorros, ahorros que teníamos, y era alguien que se ganó mi confianza y pues no sé, se torció, yo no sé, no, todavía no sé, generó una sensación, generó mucha ansiedad, ¿sabes? Mucha ansiedad, tenía, tenía cuadros de depresión, yo me levantaba y yo decía, ¿yo qué hago con mi vida? O sea, no sé, me sentaba y solo pensaba y que yo sé que todo el mundo hemos tenido esa sensación de, bueno, ¿qué hago con mi vida? O sea, solo estoy acá y ya. Mm, yo creo que una de las cosas que más me enseñó, eh, que hoy lo veo como maestro y le agradezco, fue forjar o reforzar las emociones. El problema de la gente, o el problema, uno de los conceptos muy interesantes del tema es que las emociones no tenemos esa inteligencia emocional o creemos que somos muy buenos en algo hasta que nos pegan 3 cachetadas y te ponen y te parten y te dejan ahí Ujú. sentado un solo tiestazo y te das cuenta que no estabas a la altura. O sea, tú vas midiendo cosas. Hay niveles en los que tú te sientes duro, pero cuando llegas a un nivel y ese nivel te totea, pues es muy fuerte, pero también forjó en mí un carácter y fe. Al final yo lo único que sentía era, llegó un momento que, mira qué curioso porque ahí volví a hacer el cuadro de sueños, porque yo dije, o vivo Ujú. por deudas o vivo por mis sueños. Al final ya estoy en la mierda. ¿Qué más hago? O sea, ya estoy aquí en lo profundo. O sea, Ya lo peor pasó, por sí, o decirlo así. sea, ya aquí le vi los cachos al diablo y, o sea, yo digo que no hayan cosas peores y esta es una frase y pongo un paréntesis aquí, jamás digas qué es lo peor que puede pasar, Sí, 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 sí. porque créeme Que no Porque puede siempre hay estar algo peor. que peor. sí puede haber Siempre hay algo peores peor. cosas. Y yo dije, y yo me senté y yo le dije, y fue una decisión. Ya me senté Ujú. con mi Kate y le dije, mi amor, nada, o son sueños o son deudas. Y nos sentamos y cogí y me senté con la intencionalidad de mis metas de boom. Y ha sido muy chévere. O sea, eso es muy bacano porque la obra de arte viene o ese hacer de uno, de ser y hacer, viene pensado en desde donde, ¿qué quieres? Y yo decía, pues en ese momento yo quería sobrevivir o vivir simplemente, pero también le di esa trascendencia a vivir por sueños, que son cosas mías, o sea, yo soy una persona que uno de mis grandes sueños es vivir jugando golf por todo el mundo y hay los grandes clubes de golf. Y cuando volví otra vez a clubes en mi camioneta, últimamente, pues, si me entiendes, o sea, es un orgullo, pero fue Mm. porque cogí ese cuadro de sueños y le dije, bueno, voy a poner los míos, o sea, no los de Camiluque ni los de, no, son los míos, o sea, yo quiero esta vuelta, puede ser muy, la gente se puede volver loca porque yo, no sé, uno de mis grandes sueños es tener un avión privado, o sea, y lo quiero un avión privado, Ujú. quiero mi avión privado de 6 millones de dólares, lo quiero. O sea, quiero que tenga una cama, quiero mi avión privado. La gente dirá, no, pues, tantas cosas con esa plata, uno mire, se compra. No, pues yo quiero y eso es una cosa que a nivel material yo quiero. A nivel material quiero hacer un viaje con Virgin Galactic por el espacio. Lo quiero, o sea, no, se me da la regalada gana. Y ¿saben qué? Lo más bacano de ese momento fue que me permitió vivir no para otros, para mí, o sea, Ujú. para lo que es mío y lo que deseo para mí. Y creo que es una de las preguntas que, claro, cuando tú estás en una perspectiva de, o sea, ya he perdido, o sea, ya perdí, pues ¿qué me queda?
ganar, pero ¿ganar qué? Ganar lo mío, lo que es para mí, o sea, mi relación. Yo al tiempo, pues ya con el tiempo yo le pedí matrimonio a Katy, y yo tomé la determinación en esas fechas de yo me quiero casar con Katy, o sea, le voy a pedir matrimonio, ya, y dije, y compré el anillo y le pedí matrimonio y nos comprometimos, porque yo dije, ella se merece, entre todas estas circunstancias, es la que más ha estado firme. Yo digo, ella merece mi lealtad, y no solo por eso, porque la amo y porque me gusta y porque me encanta y porque yo quiero hasta que seamos cuchitos de estar con ella, pero tomé muchas decisiones ya no basadas en la circunstancia o la sociedad, y de hecho hoy en día estoy tomando muchas decisiones en que me vale huevo lo que piensa el mundo, sino lo que yo deseo en mi corazón, porque hay una buena intención y porque lo deseo y porque me encanta y porque deseo eso. Y ese momento lo expresó. Ese momento de mierda, de oscuridad absoluta, la luz estuvo en aplicar, en no mirar hacia afuera y ver cómo solucionaba un montón de cosas, sino mirarme hacia mí y decir, bueno, Kenny, llegamos a este punto. O sea, una experiencia que no había vivido, pues hagamos una cosa, peleemos por nuestros sueños. Y, ¡bum! O sea, pasaron un par de milagros en ese tiempo, fe absoluta, entregados a Dios, oramos, entregadísimos, pero pasaron milagros porque decidí apostar también por mí. O sea, aposté por tanta gente y ¿sabes qué? Me aprendí otra cosa que ahora que se me viene a la mente, que eso es muy importante, demasiado, y se los digo a todos, es no necesitas a un tercero para ser grande. O sea, está bueno trabajar con terceros que te ayudan a tu mejor versión, pero muchas veces uno ve a la persona que tiene el yate, el Ferrari, el Lambo, tiene cierto éxito, cierta cosa que uno quiere, y uno dice, yo necesito a esa persona, o necesito eso, o ese es porque lo tiene y yo no soy. O sea, yo no soy porque ese man sí lo tiene. Yo me di cuenta que todos los negocios que hacíamos y que me fueron mal, yo fui el ejecutor, yo los hice, o sea, yo los armé, los puse, pum, y esas personas fallaron. Yo decía, yo soy medio pendejo, yo los pude haber hecho para mí y podría ser multimillonario en este momento, pero los hice para un tercero porque yo nunca creí que yo, para mí, que solo podía hacerlo. Y eso es muy interesante porque cuando tú ves esa percepción de, oye, yo es una persona más, te cambia la perspectiva hasta hacer negocios. Hay gente que a mí me llega y no, que es que ya no como de nada, ya se para uno duro, o como sea la perspectiva, pero pues porque tú ya sabes también y eso, cómo son las cosas. Y eso me enseñó a quitarle también el romanticismo de que si tienes Ferraris, eres un puto extraterrestre, y no es así, eres un ser humano, también te pueden joder, también te pueden quebrar, o también te pueden ser un muy buen socio. El tema es qué tan parado y preparado estás para hacer esos negocios con esas personas. Entonces yo también aprendí no, ellos no, si te están buscando o si estás haciendo un negocio con ellos, es porque el momento lo está permitiendo. No es porque ellos sean más y tú menos, no, sino que te necesitan a ti. O sea, tú eres el bueno, ahí tú eres el jugador, eres la estrella también. Entonces cobra como estrella, pide como estrella, haz negocio como la estrella que se está necesitando. Si yo lo hubiera hecho así, probablemente hubiera hecho mucho dinero en muchas cosas, pero jugué como yo no sé, yo no puedo, y no jugué como debía haber jugado porque no tenía la conciencia. Eso también me lo enseñó. La experiencia pura reflejada en un relato. Pura y dura. Tremendo. Literal. A los batazos. A las malas, Eso es pero lo lo mejor más importante es que aprendizaje. se aprende. Sí, es lo más importante, el aprendizaje que queda. Kenny, 2 preguntas para terminar. Las 2 preguntas que no se nos escapan nunca acá. Dijiste que el éxito lo has venido resignificando precisamente con el pasar del tiempo. Entonces te pregunto, ¿qué es el éxito para Kenny Cortés hoy, 26 de octubre del 2023? ¿Y cómo te visualizas de aquí a 5 años? Bueno, el éxito es culminar mi obra de arte a nivel físico, que es un propósito también que empecé a entender de que quiero. A nivel mental, ya te les dije, yo quiero estudiar muchas cosas, incluyendo, y la gente dirá, pero tiene 30 años y quiere ser abogado, ¿por qué no? Pues me da la puta gana y quiero serlo. Y me gusta, porque me gusta mucho el derecho. Claro,
todos estos procesos me han enseñado a saber leer un contrato, a aprender a ver un abogado. Digamos, ahorita nosotros trabajamos con temas de créditos. Perdón, hago publicidad. Si necesitas un crédito, nosotros asesoramos a las personas para que puedan lograr un crédito con fintech o en bancos, porque aprendí cosas, porque la vida te enseña cosas y es por eso. Entonces, a nivel personal, físico, a nivel profesional quiero crecer, me gusta mucho el poder compartir con gente muy inteligente. Yo quiero eso, invertir mucho en eso también a nivel de relaciones. Creo que es una de las cosas que más ahorita me gustan de compartir. Parece una cosa que aprendí, y si me permiten decirlo, es la plata no es la plata, o sea, la plata no es el problema, son las relaciones. El tema, toda la mayoría de negocios los hemos hecho, por eso no me da miedo hoy en día que perder, porque es que todo lo hacen las relaciones y lo aprendí. O sea, todo lo que me trajo hasta acá no fue que tuviera, no sé, una familia millonaria, y lo que tuve fue contactos que construí, no más. Entonces, eso sí lo hace. Entonces, yo quiero invertir en mis relaciones, quiero eso. Entonces, a nivel de éxito, quiero culminar mi obra de arte en cada una de esas cosas. Y por eso, digamos, combino las dos, porque creo que van así. Entonces, ahora a nivel físico, a nivel profesional, quiero crecer. A nivel relacional, quiero invertir más en relaciones. A nivel familiar, quiero, obviamente, de aquí a allá estamos recasados con un matrimonio hermoso, probablemente en primer hijo o algo así. Me encantaría así tener mi descendencia, y más que por mí o un tema egocéntrico, por enseñar por ese tema del legado. Mucha gente dice, el mundo es como tú lo ves. Hay gente que dice que el mundo es una mierda y que para qué traer niños. Yo digo, tal vez mi niño, y no digo que sea la intención, pero pues puede ser una obra de arte o alguien que haga algo también importante. Pues entiendo los valores que se le van a impartir. Me veo también construyendo, me gusta el mundo startup, entonces me veo mucho en ese tema digital, construyendo cosas, y me veo en conferencias, me veo mucho enseñando o dando cátedra y contando sobre, yo no sé, le voy a poner, ya que hoy sé que el nombre, cuál es tu obra de arte, creo que puede ser hasta un libro o alguna vaina, creo que es porque me ha venido naciendo y creo que lo voy a encaminar por ese lado. Y es eso. Entonces, creo que todo está encaminado a buscar una versión de aquí a mis 40 años. O sea, quiero ver y ya construir una versión hasta mis 30. Y por eso digo que es una culminación de muchos procesos y que ha sido mera aventura. O sea, no voy a decir que no, ha sido mero paseo. Y peli, lo que quieras, pero entonces ahora de aquí a estos 5 años, pues va a ser la mitad de lo que quiero aquí a mis 40, que es una edad que yo siento también o sea, estoy en ese medio, ¿no? Donde uno ha madurado muchas cosas, su juventud, ya eres un adulto, pero has vivido, yo gracias a Dios también me reviví, contraviví mi juventud como pude, como quise, como se dio la gana. Y ahora de mis 30 adelante tienes menos miedos, tienes menos dolores normales, ya a uno le duele la espalda si quieres, pero tienes más, te das cuenta que hay una experiencia adquirida que te va a dar las bases para algo muy grande. Entonces para mí es eso. Entonces, quiero construir eso, entonces digamos que el éxito es construir mi obra de arte, y en 5 años me veo logrando una mejor versión de la que he construido hasta este momento. Y obviamente a nivel físico, espero, y perdón porque lo vamos a hacer, estar dando una vuelta en mi avión privado. Bueno, ahí estaremos, nos invitas. Por favor. Kenny, al principio, ya para finalizar, al principio, cuando te preguntábamos de quién eras, decías que eras un soñador. ¿Cuál es el sueño más loco que tienes? ¿Cuál es el sueño que tú dices, sueño es loco, pero pues pucha, no me puedo morir sin que cumpla esto?
Después del dinero que viene, ustedes que han entrevistado a emprendedores, El propósito. el poder. Después del dinero viene el poder. Ok. Y lo he visto no por mí, lo he visto en muchas personas y es la circunstancia de las conversaciones de Elon Musk o Jeff Bezos o pues esa gente no es como, o la influencia que tienen de hacer que gente corra detrás de un iPhone no es un tema de amor y vamos a cambiar el mundo, es influencia, es poder. Y la influencia pues puede armar una guerra y hacer que se desmadren dos pueblitos o ciudades o países o puede hacer prosperar cosas. Yo me gustaría a futuro sí estar en círculos de poder, de influencia. No sé si a nivel político, no sé si a nivel profesional, entonces no lo tengo tan definido porque pues obviamente estoy como en mi proceso, pero mi sueño grande es tener esa influencia, o sea, poder, un sueño grande y es tener la capacidad de decir, puedo hacer esta cosa que puede cambiar algo a nivel nacional o mundial, a nivel de transporte. Quiero ese poder de influencia para llegar, o sea, si me preguntas cuál es mi Poder. sueño re loco, es llegar a esas esferas, o sea, llegar a esas esferas donde tú puedes tomar la determinación y la decisión y decir, venga, aquí puede haber un cambio social o puede haber un cambio que puede potenciar a las personas. Creo que al ver vivido las brechas de la sociedad, te da una perspectiva de, hay cosas que, o sea, hay gente que dice, es que la culpa es de las personas que no tienen la mentalidad correcta y en Colombia, por ejemplo, no tienes la mentalidad correcta, entonces tú eres pobre porque se te da la puta gana. No, no está tan correcto decirlo cuando tú ves un niño que está pidiendo monedas en un semáforo. O sea, no estás dando las condiciones, tampoco es que hayan las condiciones para hacerlo. Lo que pasa es que yo he sido más arriesgado y lo que pasa es que yo he sido más loco y lo que pasa es que ha habido más hambre, pero pues también hay cosas en la misma sociedad que no dan las condiciones, o sea, si en Colombia, por ejemplo, hubieran condiciones para el emprendedor, para que se viera la economía, que se viera la plata para las mismas personas, pues es mucho más posible que salgan no uno, dos, tres personas que mueven este país, sino que habrían muchas personas haciéndolo. Entonces también hay, pero eso solo lo toman personas que tienen poder, no plata. Porque el que tiene plata, pues tiene plata, pero es un pobre aparecido que sale en una red social y no tiene la capacidad de mover. Te siguen, entretienes gente, pero influenciar es decirle a una, pues no sé, vamos a crear tal cosa y esa cosa impacte a una sociedad y cambie las condiciones de esa sociedad. Eso está mucho más allá de tener recursos, eso es influencia a unas esferas mucho más grandes y quisiera prepararme para eso, ¿sabes? O sea, si me veo asumiendo esos roles sería muy chévere. Tremendo. Genio, agradecerte por estar acá, por aceptar la invitación, por estar acá en nuestro podcast, por agregar tanto valor y lo mismo, tu experiencia, tu perspectiva de vida, cómo ves las cosas, cómo ves el mundo, todo lo que te ha sucedido y los aprendizajes que quedan, porque al final es lo más importante, qué es lo que aprendí, qué es la lección que saqué de cada situación y que en todos nosotros que estamos escuchando esta información, todas las personas que están conectadas y que están viendo y que van a ver este video y esta entrevista, pues puedan absorber y aprender de todo lo que pues tú tuviste que vivir. Entonces, gracias primero por estar acá, de verdad, y increíble tu historia. Tremendo, tremendo, de verdad que compartiste mucho valor, muy interesante, cátedra para muchas personas y nada, solo extenderte las gracias por sacar el tiempo, sabemos que lo aprovechas al máximo, que estás todo el tiempo picando, creando, haciendo, ingeniando y nada, sacar un tiempo pues de esa agenda ocupada es de valorar, ¿no? Entonces, nada, también volver a tenerte en algún tiempo acá Un gusto. y seguir compartiendo mensajes, valor a las personas. No, Entonces, en privado. mi amigo, chicos, no, a ustedes Por gracias. favor. Gracias por el tiempo, gracias por invitarme, gracias por tenernos, porque sé que mi Cate también estuvo por acá pasó y qué chévere. Gracias por crear, por hacer su obra de arte, que la conozcan la gente. Esto va a generar retos, pero también va a generar experiencia y también va a generar un resultado que siempre es positivo. Nada, gracias a ustedes y
y espero estar en la próxima más, compartiendo más cosas o desde otro ángulo, ¿no? Que la vida cambia tanto que uno no sabe Tal qué es lo cual. que vamos a mirar más adelante. Es verdad, Total. es verdad, es verdad. Así que bueno, agradecerte de nuevo, Kenny, agradecer a todas las personas que escucharon esta información, que están acá conectadas. Y bueno, recuerden, cada 8 días tenemos un nuevo capítulo. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora Colombia, tenemos un nuevo capítulo, una nueva entrevista en esta segunda temporada. Así que muy pendientes y nos vemos dentro de 8 días. Juan, gracias, hermano. De nuevo. Ustedes, muchas gracias. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Nos vemos a la próxima. Chao chicos.